Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Javier Cárdenas y te quiero dar la bienvenida al primer video de este canal, donde buscamos llevar el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Como cualquier persona en el día a día, nos vemos enfrentados a situaciones que pueden generar diferencias, malestares o nos pueden llevar, ¿cierto?, a tener actitudes que no nos sabemos si son de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor como cristianos. ¿De dónde se genera esa pregunta? ¿Mi actitud es la correcta respecto a lo que nos enseña la Biblia? Para esto, yo quisiera citar el Evangelio según San Mateo en su capítulo 7, versículo 12, el cual dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Quiero aclarar en un primer punto de este versículo de que no hace referencia a que nosotros debemos actuar con otra persona para obtener algo a cambio, hacer algo por otra persona para que esta persona después nos devuelva un favor, sino que debemos actuar con el resto, con otra persona, como queremos ser tratados nosotros en las mismas circunstancias, en la misma situación. Por eso, lo que debemos actuar es conforme a lo que establece la palabra del Señor. ¿Y qué nos recomienda la palabra? ¿Qué nos habla? ¿Qué consejos nos da respecto a nuestra actitud? Yo quisiera citar en las bienaventuranzas del Señor dos versículos que pueden ayudarte y me pueden ayudar a mí a resolver esa pregunta. Primero está en San Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. El cristiano o cualquier persona pecamos, tenemos errores, fallamos y queremos obtener la misericordia del Señor, que a través de su sangre nos limpie de los pecados, que como Cristo murió en el madero, cierto, hemos hallado misericordia y el regalo de la salvación. Pero también para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que podamos, cierto, ser perdonados, debemos practicar la misericordia. Es un elemento principal, cierto, de las bienaventuranzas que Cristo le enseñó, cierto, cuando él estaba dando sus enseñanzas. Y dentro de estas bienaventuranzas hay otro versículo muy importante, como es el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Primero es alguien misericordioso que a través de su actitud, de su actuar, de sus palabras, de su forma de reacción, ¿cierto? Puede reaccionar como un cristiano, como alguien que a través de su testimonio está dando énfasis cómo tiene que ser un cristiano, que ayuda a calmar las aguas, a que una situación, ¿cierto?, que puede generar incomodidad, una situación de discusión, ¿cierto?, pueda terminar en una conversación, en un simple intercambio de palabras. Y para esto, ¿cómo yo puedo ser misericordioso? ¿Cómo yo puedo ser un pacificador principalmente? Es aquí donde en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, nos dice la palabra del Señor: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted quiere ser un pacificador, bueno, sea pronto para ir, porque muchas veces, ¿cierto?, con nuestros familiares, con algún amigo en el trabajo, con un hermano, con cualquier persona, le queremos decir: la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, esto tú lo haces bien, esto tú lo haces mal, yo no opino esto, yo no quiero esto, no tengo esta opinión. Bueno, primeramente, no demos una opinión si no nos piden, nos demos un consejo si no nos lo solicitan. Primero, aprendamos a escuchar. Hoy en día lo que los cristianos, lo que gente que no conoce a Cristo necesita ser oída, oír sus problemas, sus necesidades, qué es lo que le aqueja a ellos. Y para que el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios nos permita dar una palabra conforme a lo que establecen las Escrituras. Por eso dice este pasaje en Santiago: sea tardo para hablar, porque en mi conciencia yo me debo preguntar: la actitud que yo voy a tener, la respuesta que yo voy a tener hacia una persona, hacia una circunstancia, ¿cierto?, que involucra a alguien, ¿es de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Es de acuerdo a lo que Jesús enseñó en la tierra? ¿Es de acuerdo a lo que Cristo quiere que yo haga? Por eso también en el pasaje dice: tardo para irarse, porque la ira del hombre no es la hora de la justicia de Dios. Somos humanos, no somos Dios,
No tenemos, ¿cierto?, la divinidad que tiene Él, el poder que tiene Él para ser justos, porque Él va a juzgar todas las cosas. Dios es el único que va a juzgar todo. Nosotros no podemos emitir juicio. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No se trata en este contexto de no defender el Evangelio, de no estar apresto, de no estar dispuesto a prestar defensa de la fe que tenemos en Cristo Jesús, en la salvación, de que Él es el Cristo, Él es el enviado, sino que no juzguemos a las personas, no cataloguemos a las personas de características, no digamos este es aquí, este es allá, esto está mal, esto está bien, porque no queremos ser juzgados, nadie quiere ser juzgado, sino que al contrario, llevemos el evangelio del amor, el amor que hay en Cristo Jesús, que tuvo por nosotros, ¿cierto?, a morir en el madero por nuestros pecados. ¿Y por qué no debemos juzgar también? Hay una recomendación en los Proverbios, en el capítulo 25, versículo 18, del daño que nosotros podemos causar, de la gravedad de nuestras palabras, de lo que nosotros podemos decir. Y dice, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlo con un hacha, herirlo con una espada o lanzarles una flecha afilada. Cuando nosotros damos mentira, damos falso testimonio, levantamos calumnias contra otra persona, es tan duro, es como golpearlo con un hacha, es como herirlo con una espada, que puede hacer que en un creyente pueda dejar de servir al Señor, salga de los caminos del Señor simplemente por nuestras palabras, que alguien que recién da sus primeros pasos se desilusione del Evangelio de Cristo y pueda, cierto, no querer saber más de Dios, nada más de Jesús, por nuestras palabras, por nuestras actitudes, o simplemente alguien que no cree en Dios en tu trabajo, en el día a día, en una situación cotidiana de la vida, pueda decir estos cristianos o alguien que dice ser cristiano no tiene la actitud que yo espero de alguien que dice creer en un Salvador, en alguien que vino a morir, ¿cierto?, por los pecados de otra persona. Dios nos ayude, ¿cierto?, a poder dar ese ejemplo, ese testimonio, de poder dar ese mensaje, ¿cierto?, de acuerdo a un cristiano, un hijo de Dios, a un pacificador. Y por otro lado, quiero tocar otro tema importante para aquellos hermanos maduros en la fe o más maduros que otros, que ya llevan un tiempo, que han caminado, que están aprendiendo de la palabra, que han aprendido ciertos elementos básicos de la vida del cristiano, a no mirar en menos a aquellos que recién dan sus primeros caminos, a aquellos que recién se convierten a Cristo, a aquellos que recién empiezan a entender un poco más del Evangelio, de la gracia del Señor, de esta salvación que obtenemos a través de Él. Porque Romanos capítulo 14, versículo 3 nos dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si usted es un hermano que puede decir, ojo, soy un hermano más maduro en la fe, soy un líder de la iglesia, soy un pastor, no miren menos a aquella alma que viene necesitada de Cristo, no miren menos a aquellos que necesitan del Evangelio de Dios, porque no estamos para juzgar, no estamos para destruir, sino que al contrario, debemos ser aquellos hermanos, aquellos cristianos, ¿cierto?, que podamos empujar hacia adelante con la palabra del Señor, de poder alimentar a aquellos que recién caminan con la palabra que es perfecta, que es la mayor profecía. Ahí están todas las cosas, todos los consejos, todos los estamentos que Dios dejó para que como cristianos podamos madurar, podamos crecer. Por eso le insto a usted, si es un líder de la iglesia, si es un pastor, si es aquel que tiene un cargo, ¿cierto?, dentro de las iglesias locales, ¿cierto?, pueda, ¿cierto?, practicar esa misericordia con los que dan sus primeros pasos. Ayúdele, guíele, enseñe la palabra del Señor, porque eso es lo que al final debemos hacer aquellos que han madurado un poco más en los caminos del Señor. Y por otro lado, aquellos que dan sus primeros pasos, no juzguen a aquellos más maduros, no digan esto, eso no es del Señor porque estamos recién aprendiendo de esto, porque debemos tener una actitud mansedumbre, una actitud humilde para ser enseñados, para ser formados, para aprender, ¿cierto?, del Evangelio de la gracia del Señor. Por lo que en conclusión, Dios me ayuda a mí primeramente, le ayuda a usted como parte del cuerpo de Cristo a no juzgar para no ser juzgados, a ser
tardos para hablar, tardos para irarse, prontos para oír, ¿cierto? A poder, ¿cierto? No juzgar, no levantar un falso testimonio, no decir algo que pueda dañar a otra persona. Porque Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de usted, si depende de mí, debiésemos intentar llevar la paz de Cristo, esa paz que no la da el mundo, que la da solamente Él, que la podamos reflejar en las situaciones. No significa que no tendremos problemas, no significa que no tendremos dificultades, pero son en esas situaciones, en esas luchas, en esas pruebas, que se prueba, ¿cierto? Si la paz que hay en Cristo Jesús está en nosotros, si la podemos palpar, si la podemos vivir. Es por eso que quiero que Dios te bendiga, quiero que Dios te ayude y si esto te ha sido de utilidad, si este video ha podido ayudarte un poco más a ti a entender qué actitud debes tener frente al resto, te invito a suscribirte, a poder seguir este canal donde seguiremos hablando del Evangelio de la gracia de Cristo. Dios te bendiga.